¿Por qué la luz del sol puede estar afectando la fertilidad de nuestras vacas? Sí, así como lo oyes. Puede ser muy probable que la luz del sol esté impactando directamente los porcentajes de preñez de las vacas en tu rancho. Quédate hasta el final de este video porque aquí te voy a comentar cómo y por qué sucede esto. Buenas noches, ganaderos, como siempre es un gusto saludarlos. El día de hoy les traigo un tema súper importante. Miren, en otras entregas de Rancho El Esfuerzo ya hemos hablado del famoso gen Slick, que es el ganado con genética de pelo corto, y cómo el ganado de pelo corto consume menos energía a la hora de transformar el proceso de la respiración en ese gasto de energía que está teniendo nuestro ganado todo el tiempo. Pero esto de la genética de pelo corto va todavía más allá de solamente el gasto energético en la respiración del ganado. Y el día de hoy les traigo aquí algunos datos bien importantes acerca de esta situación. Miren, el profesor Jan Bosma, para los que no han leído su trabajo, por aquí les voy a dejar un link para que descarguen el libro de Jan Bosma, donde hablamos de todo esto de la cuestión genética. Jan Bosma, en su filosofía ganadera, menciona que existen factores que impactan directamente en la productividad de nuestros animales, específicamente hablando de ganado bovino, y entre estos factores encontramos la nutrición, los parásitos, la humedad, la radiación solar, encontramos la luz, encontramos la lluvia, entre otros factores que son importantes a la hora de seleccionar ganado bovino para trópico y subtrópico. Y en general en cualquier tipo de clima, ¿no? Pero hablando específicamente de trópico y subtrópico, que es donde estamos la mayoría de nosotros. Y precisamente hoy les voy a hablar de la luz. Cómo la luz del sol impacta directamente en la fertilidad de las vacas en el rancho. Muy bien. Miren. Dentro de todos estos factores que yo les mencioné, nosotros tenemos que el clima, el frío, el calor, por ejemplo, en una situación o en un área geográfica determinada, puede variar muchísimo de una temporada del año a otra temporada del año. Es decir, puedes tener una temporada de meses donde hace mucho frío y otras donde hace mucho calor. Y así con los otros factores, hablando de lluvia, parásitos y demás. Pero la luz varía muy poco o ligeramente. Tal vez tendremos una variación en la intensidad de la luz, pero es muy difícil que tengamos una variación en la temporada de tiempo, ¿sí? Hablando de trópico y subtrópico. Aquí tengo unos datos bien interesantes que se los voy a ir describiendo y les voy a estar pasando aquí a lo largo de este video algunas láminas para que ustedes vayan viendo de qué les estoy hablando, ¿no? Ahora, ¿cómo impacta la luz? Los rayos de luz provocan un impulso o un estímulo en una glándula que se llama glándula pituitaria y por lo tanto una reacción por la cual el animal muda de pelo. Ese estímulo de la luz en esa glándula hace que el animal mude de pelo. A medida que los días se hacen más cortos y las noches más largas, el ganado empieza a tener pelo más largo y desarrolla abrigos de invierno. ¿Por qué? Por las variaciones que les decía ahorita en las temporadas de luz. Por el contrario, a medida que las noches se van haciendo más cortas y los días se van haciendo más largos, se despojan de esos abrigos de pelo. Ahora, para que podamos tener una idea un poco más centrada o un poco más, podamos visualizarlo mejor, les voy a poner un ejemplo. Miren, por ejemplo, si nosotros estuviéramos en Gran Bretaña, la diferencia entre los días más largos del verano y los días más cortos del invierno es al menos de 12 horas. En países que están en el hemisferio sur, como por ejemplo Sudáfrica, la diferencia en los fotoperiodos o en los periodos de luz es de 2 horas. Y si estuviéramos parados exactamente en el Ecuador, la diferencia en los periodos de luz es de 2 minutos entre el día más largo y el día más corto de toda esa temporada, de todo ese año, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Los animales que mudan su pelaje de invierno y adquieren un pelo liso a principios de la primavera pueden adaptarse y reproducirse regularmente mejor en ambientes tropicales y subtropicales. En un trabajo de investigación realizado en la Universidad de Pretoria se instalaron unas salas de fotoperiodo donde
modificaban la cuestión de la luz y cómo impactaba en los animales, se demostró que los animales con pelo liso y que se alisan fácilmente con los estímulos cambiantes de luz, es decir, que reaccionan rápidamente a mudar de pelo o a perder pelo con la cuestión de los cambios de luz, tienen un mayor contenido de gonadotropos en la sangre que aquellos que mantienen abrigos de pelo. Después de esto hicieron varios experimentos llevando animales de diferentes latitudes, es decir, por ejemplo, de lugares más fríos a lugares más calientes, por así decirlo, más tropicales, y tuvieron en esos experimentos resultados donde las vaquillas no se preñaban, no había una estimulación como tal en sus periodos de estro y de todo el ciclo reproductivo de los animales. Durante este estudio también se descubrió que la luz es uno de los factores más importantes que influyen en la actividad sexual de los animales. En este trabajo de investigación sobre actividad sexual de los bovinos en trópico y subtrópico se encontró que los bovinos presentaban mayor actividad cuando las horas de luz y de noche eran iguales. Es decir, teníamos la misma cantidad de horas de luz y la misma cantidad de horas de noche. Ahora, la influencia de la luz en la actividad sexual y cómo esta afectará a los animales se traslada a través de varios grados de latitud. Es más importante cuando se transportará ganado de un hemisferio a otro o de una latitud a otra. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros, por ejemplo, tenemos ganado que tiene una composición de pelo más lanuda o más peluda, obviamente que es ganado europeo en trópico, pues obviamente que va a reaccionar diferente a los fotoperiodos, es decir, a los periodos de luz que nosotros tenemos en trópico o en el ecuador o a la latitud a la que estemos, ¿sí? Por eso es que esto va a impactar directamente en la influencia sexual o en la reproducción del ganado que nosotros tenemos en trópico. Ahora, dice, los animales de pelaje lanudo transferidos del hemisferio norte al hemisferio sur nunca van a tener un pelaje completamente liso. ¿Por qué? Porque la diferencia entre la duración de la luz del día de verano e invierno en el hemisferio norte es mucho mayor que la diferencia entre la duración de la luz del día en verano, en invierno en las regiones productoras de ganado en el hemisferio sur. Como lo dije en el ejemplo del principio, en el hemisferio norte hay una diferencia aproximadamente de 12 a 14 horas de luz del día de verano y de invierno. Y esta gran diferencia estimula a que los animales puedan mudar de pelo y tener un pelaje más suave o un pelaje liso. Entonces estos animales de pelo lanudo del hemisferio norte no van a reaccionar a un estímulo si nosotros acá tenemos periodos de diferencias de luz de 2 a 5 horas de diferencia. Como tenemos la mayoría que estamos en trópico, ¿no? Entonces, como lo expliqué al principio del video, en altitudes como la de Gran Bretaña, por ejemplo, que tienen en el hemisferio norte de 12 a 15 horas, eso le permite que el ganado vaya teniendo una estimulación progresiva y que poco a poco vaya perdiendo pelo. Y como va perdiendo pelo poco a poco, es decir, de forma progresiva, pues va teniendo un pelaje más suave que se va adaptando a la temporada del año por la que estén atravesando ellos. Y pues acá en trópico, al tener de 2 a 5 horas nada más de variaciones de fotoperiodo o de variaciones de tiempo a la que va a estar el ganado expuesto a la luz, pues obviamente que ese ganado no va a poder perder o no va a ser completamente liso. Y es ahí donde entra la genética del gen Slick o el ganado de pelo corto, que este ganado, al mantener todo el tiempo su pelo corto, pues no le van a afectar este tipo de estimulaciones, por lo cual los porcentajes de fertilidad y los periodos que van a ser casi siempre iguales entre el día y la noche, la exposición a la luz, pues va a permitir que los animales puedan tener un buen porcentaje de preñeces, porque su fertilidad no va a ser afectada por esta situación. También se recomienda que, por ejemplo, si nosotros vamos a traer ganado de otro lugar, de otras altitudes, es recomendable que lo vayamos trayendo poco a poco. Es decir, que si vamos a venir del norte, vamos
bajando de latitud hasta que lleguemos a la latitud de nosotros. Pero siempre considerando que este ganado nunca va a estar completamente adaptado a los periodos de luz que nosotros tenemos en trópico. Bueno amigos, yo espero que les sirva mucho esta información. Realmente es algo que no es muy común escuchar en las redes sociales cuando hablamos de ganadería, pero que pues bueno, ahí está. Nosotros estamos trabajando ya en esta situación de la genética de pelo corto. Poco a poco iremos mostrando los resultados de los avances que hemos tenido al introducir genética de pelo corto en el rancho, y ahí les vamos a ir platicando de cómo nos está yendo. Espero que les sirva mucho esta información y nos vemos en la siguiente entrega de Rancho El Esfuerzo. Saludos a todos.